Quiero darle algunas herramientas en esta primera intervención acerca de cómo invertir en nuestros hijos a que puedan ser una generación más fortalecida, una generación más robusta, que a pesar, ¿verdad?, de las corrientes ideológicas que hay en el mundo secular, que es muy opuesto al mundo del reino, puedan tener éxito en esa transmisión de valores. Y quiero comenzar con una escritura cardinal. En la escritura, en el libro de los Proverbios, capítulo 22, el verso 6. Y usted tal vez lo conoce, pero con lo que quiero compartirle en esta tarde, tal vez le da una ampliación acerca de dicha revelación. Cuando declara, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios bendiga su palabra. Ahora bien, cuando usted escucha el término instrucción, instruye al niño, muchas veces lo que asociamos es que nuestra responsabilidad como padres es transferirle información. Está muy asociado el término, instrucción. En realidad, cuando somos padres y nos relacionamos con nuestros hijos, la instrucción no puede ser transmisión de información únicamente. Cuando hablamos de nuestro rol como padres en relación a nuestros hijos, la instrucción tiene que involucrar más que la transmisión de información. Involucra y compromete modelaje, involucra una compenetración relacional y requiere cultivar un vínculo emocional. Por ejemplo, si yo soy maestro de un niño, está muy bien que yo transmita instrucción. ¿Por qué? Porque yo como maestro estoy comunicando unos valores, estoy comunicando unos principios, estoy comunicando unas ideas, pero la figura parental, que es muy diferente a la de un maestro, no solamente comunica instrucción, sino también comunica vida. ¿Están entendiendo la idea que estoy tratando de transmitir? La figura de papá, la figura de mamá, le distingue, a diferencia de un maestro, a diferencia de un mentor, a diferencia de un tutor, a que nosotros estamos solicitados por Dios a ministrar vida a través de la instrucción. O sea, en otras palabras, nuestro rol parental no puede quedar saboteado o restringido a la transmisión de información únicamente. Tiene que ir escoltada con la experiencia llamada vínculos. Y si medita en lo que le estoy orientando, vínculos, esa es una experiencia relacionalmente exclusiva a la familia.
Déjeme darle esta otra explicación para que pueda entender el concepto un poquito más claro. Si yo soy pastor de una iglesia y yo transmito instrucción del reino, pero no tengo la oportunidad de vincular relacionalmente, voy a tener una experiencia eclesiástica donde muchos de los hijos de la casa van a estar sumamente inflados de información, pero sin poder aplicarla a nivel de función. Pero es una experiencia de iglesia o pastoral, requiere no únicamente que yo comunique valores, sino que también puedan ir acompañados con una relación pastoral, que en este caso es un cuidado espiritual, para que esa experiencia sea sumamente efectiva. Pues en la relación padre, madre e hijos, es sumamente importante que nosotros como padres comuniquemos valores e instrucción a nuestros hijos a través de la calidad relacional llamada vinculación. Entonces la pregunta es, ¿qué es la experiencia de vinculación? Es un puente emocional que papá y mamá construye con sus hijos, que no se da exclusivamente como un fenómeno biológico porque te parí, porque tú eres la persona o la criatura que te llevé 9 meses en el vientre. Es una experiencia que solamente se otorga y se da como resultado de que la relación hijos y padres se ha experimentado una seguridad, una aceptación, una afirmación, en la cual en este caso los hijos interpretan o perciben que esa seguridad de amor, esa seguridad de aceptación, esa seguridad está establecida firmemente, independiente de las diferencias, independiente de los conflictos, independiente de los sinsabores que puedan sufrir ese núcleo como familia. Toda familia experimenta conflictos. Toda mamá experimenta conflicto con sus hijos. Todo papá experimenta conflictos con sus hijos. Todo hijo experimenta conflicto con sus padres. Diferencias, malestares, desilusiones, desalientos, decepciones o frustraciones, pero lo que distingue la seguridad del vínculo familiar es que a pesar de estos conflictos y estas controversias, el vínculo no se pone en juego. ¿Están entendiendo el principio? Porque si se da cuenta de lo que estoy tratando de orientarle en esta tarde, es el mismo principio que opera en el reino de Dios para con sus hijos. Y no tanto de la figura de este majestuoso Dios, sino más bien nuestras actitudes como hijos, que muchas veces decepcionamos al Señor, le fallamos conscientemente, lo retamos en muchas ocasiones o nos comportamos de manera no adecuada, y a pesar de estas graves inconsistencias que todos sufrimos, este gran Dios permanece incondicional, amoroso, benigno, paciente, porque el mensaje que Él quiere llevar es que a pesar de nuestras fragilidades, a pesar de nuestras debilidades, nos ama y nos acepta incondicionalmente. Por eso usted ve que la persona que tiene una relación con Dios y no tiene la certeza del amor incondicional de Dios, sus procesos de cambio
y de obediencia y de lealtad para este gran Dios se basan mucho en miedo y temor al rechazo y condicionado a la aceptación, cuando en realidad lo que Dios le interesa es que cualquier cambio que surja en tu persona esté basado en amor voluntario, no en imposición y miedo. Por eso es que usted puede y va a distinguir en la forma de estilo de vida espiritual de una persona que cuando obedece a Dios por temor, esa relación va a estar muy plagada de altas y bajas. Pero cuando una persona lo puede hacer por amor y obediencia voluntaria, porque ha conocido que el amor de Dios es incondicional, usted ve que ese crecimiento, usted ve que esa relación de ese creyente, a pesar de los retos, se mantiene inconmovible, se mantiene consistente, se mantiene sin juego a esa relación. Por eso es que la Escritura se atreve a advertir: 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Porque el interés y el objeto de Dios para con sus hijos no es arruinarlos en su caída, no es criticarlos en su fragilidad. Todo lo contrario, es estimular el crecimiento, es estimular la cercanía, es estimular la intimidad. Y con miedo no se logra esa relación, se logra en amor incondicional. Pero ese es el principio del reino, el cual también Dios intenciona que lo podamos trasladar a la relación parental con nuestros hijos. Así que lo que quiero que mediten y comprendan, para yo poder fortalecer a la generación que se está levantando en la transmisión de valores del reino y puedan poder conducirse y manejarse en un mundo secular que no tal vez honra y respeta a Dios, más importante que la transmisión de valores es asegurar primero el vínculo relacional. Entonces, cultivar un vínculo relacional va a significar que nosotros como padres tenemos que entonces aprender a relacionarnos con el mundo de nuestros hijos. ¿Qué es el mundo de un hijo? Sus ideas, sus necesidades, sus temores, sus estilos de cómo manejan conflicto, el cómo se comunican, el cómo le escuchamos, el cómo nos relacionamos con sus frustraciones y sus temores. Y lo que quiero que entienda, muchos padres accidentalmente e involuntariamente pierden cultivar esa relación y ese vínculo porque se le van todos los recursos en instruir y transmitir reglas, en instruir y transmitir normas. Y lo que hacemos es que le impartimos concepto y mandamiento a nuestros hijos sin tener la oportunidad de primero ganar sus corazones. Y vamos formando hijos que van creciendo en un conocimiento que no pueden luego manejar relacionalmente o no pueden manejar emocionalmente, y encontramos desarrollando adolescentes que cuando quedan expuestos al mundo allá afuera no tienen cómo lidiar con esas presiones porque involuntariamente los hemos formado en una burbuja de cristal llamada iglesia. Lo que quiero que entiendan es, claro que tenemos que transmitir la instrucción del reino a nuestros hijos, sin perder la oportunidad de también transmitir nuestro ser como padres a sus vidas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Un ejemplo. Podemos llevar a nuestros hijos todos los domingos a la iglesia. Podemos hacer a nuestros hijos partícipes del servicio de jóvenes. Inclusive pueden ser hasta ilustres en un servicio de jóvenes. Algunos hasta educan, ministran, tienen talento para el Señor. Pero al nosotros no transmitir nuestra esencia como padres, esa laguna,
ese vacío, esa apertura no atendida, irá en aumento. Lo cual llevará a que estos jóvenes que tienen instrucción del reino, pero están huecos emocionalmente de la esencia parental, llegará un momento donde según van creciendo, según van madurando, así también aumentan las necesidades, aumentan las demandas y la presión externa comienza a impactar el mundo interno y llega el momento de la prueba, llega el momento de la tentación, llega el momento del pecado y los pobres se encuentran sin herramientas para poder resistir la tentación, poder resistir el pecado. ¿Por qué? Porque toda su formación fue estrictamente desde esta referencia, instrucción, pero no nutrimos su ser como individuos. Si usted se da cuenta el modelo de Cristo para con sus discípulos, usted encuentra un balance extraordinario en la cual continuamente Él transmitía instrucciones del reino, pero de igual manera invertía relacionalmente con ellos. Él separaba tiempo relacional, tiempo de conectar, tiempo de vincular con sus discípulos. Trabajaba cada uno de sus discípulos desde la referencia y la necesidad que ellos tenían. Tenía esta relación con los 12 y los 12 en personalidad eran totalmente diferentes. Tenía una relación con un Tomás llamado el Dídimo, que aunque caminaba en el círculo exclusivo con Jesús, no podía interpretar el corazón de Jesús. Si Jesús se dirigía a resucitar a Lázaro, esa comunicación él la reinterpretaba, vamos a morir con Lázaro. O sea, estamos en la misma relación, pero estamos en dos canales. Recuerde que estoy hablando del grupo muy exclusivo, muy limitado, los hijos de Jesús, los discípulos de Jesús, que caminaron íntimamente con él, pero la intimidad está condicionada a la conexión que yo quiera cultivar. Usted encuentra por el otro lado una relación de Jesús con Pedro, en la cual los dos caminaban. Él le daba acceso a unos secretos del reino, no porque Cristo tenía distinción de persona, sino que la apertura de sus discípulos, mientras más apertura le permitían a Jesús, más Jesús le daba. Y usted ve que la apertura de Pedro hacia Jesús continuamente insistía, aunque era un hombre de tropiezo, aunque era un hombre que tal vez tenía rasgos de necedad, pero tenía un corazón dispuesto. Aunque era un hombre muy frágil, muy débil, muy vulnerable, tenía una actitud de apertura al cambio. Y es por eso que en muchas ocasiones usted encuentra al mismo Pedro haciendo unas invocaciones, haciendo unos compromisos, haciendo unos reclamos. Estoy dispuesto a morir contigo, aunque todos te dejen, yo no te dejo. Él lo decía de un corazón noble, pero en ausencia de conocimiento de su verdadera vocación. Y aún así Jesús no lo repudió, sino que le dio apertura para que esa relación creciera. Por eso usted ve que encuentra que cuando él lo niega, Jesús mismo en esa relación lo confronta diciéndole, tú me amas, tú me amas, tú me amas. O sea, lo está llevando a concientizar, cultivando esa relación. No era meramente instrucción. Él invertía relacionalmente en estos individuos. Y usted ve a un Juan que también caminaba entre los 12, pero aparentemente cuando usted medita en la calidad relacional de estos discípulos, era el que mejor conexión tenía con Jesús. Era el que mejor ligaba emocionalmente con Jesús. Al punto de que cuando usted lee los evangelios, la revelación que Juan comparte acerca de la figura de Jesús es totalmente diferente a los demás otros evangelios. Es el que mejor describe el corazón de Dios. Es el que mejor describe la necesidad de Dios para con el hombre. Es el que mejor describe, por eso le llaman el apóstol del amor, porque al final del día Dios es amor. Y usted encuentra unas declaraciones, unas revelaciones, una intimidad en Jesús hacia Juan,
que no ven los otros discípulos, pero fue como resultado de la apertura de corazón de Juan a la presencia parental de Jesús. Lo cual quiere decir, la relación con Dios será sumamente exhaustiva, condicionado a la apertura de nuestros corazones. Por eso, cuando Juan le consultó, ¿quién es el que te va a entregar? Fue a él quien se lo reveló. Fue él el que recibió la mayor apertura de corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque había una conexión. Diga conmigo, conexión. Lo cual quiero que entienda, yo puedo caminar con Cristo 3 años y medio, como le pasó a Judas, y caminar con Él no garantiza conexión. Yo puedo tener papá y mamá, o yo puedo tener hijos, vivir en una misma casa, darle el mismo amor, tener las mismas actividades, hacer la misma comida. Y el tener esa interacción bajo un mismo techo no garantiza conexión. La conexión es otro rango relacional. Requiere una inversión cualitativa en ese individuo. Y lo que quiero advertir, muchas veces no logramos formar relacionalmente a nuestros hijos, no por la ausencia de instrucción, sino por la ausencia de conexión. Hasta aquí van entendiendo lo que le estoy compartiendo. Así que lo que quiero compartirles son herramientas como usted cultiva la conexión. Le aseguro de que el simple hecho de que usted sea papá y mamá no garantiza dicha conexión. Una de las mayores crisis o de los mayores conflictos que encontramos en la adolescente del día de hoy es que tengo a mis padres, pero emocionalmente no los tengo. ¿Cuántos jóvenes no plantean que se sienten solos en sus hogares? ¿Y por qué plantean que se sienten solos en sus hogares? ¿Cuál es el señalamiento típico? Mis padres no me escuchan. ¿Y por qué usted pregunta a los padres por qué no escuchan a sus hijos? Porque desde la referencia de ellos ya sé por dónde vienen. Ya sé lo que me van a decir. Ya sé lo que andan buscando. Interpretan en dicha comunicación una agenda. Pero lo que quiero que entienda, para yo como padre o madre desarrollar un vínculo o cultivar una conexión, poder conocer lo que hay en el mundo interno de un adolescente, comienza con comunicación. Y comunicación no es otra cosa que yo pueda tener la oportunidad de que este joven o este adolescente o este hijo tenga, escuche, la libertad de comunicar su mundo. La libertad de comunicar su mundo. Escuche bien y escuche detenidamente. Los jóvenes pueden comunicar muchas cosas, pero no necesariamente comunicar cómo se sienten. No necesariamente comunicar sus temores. No necesariamente comunicar sus inquietudes. No necesariamente comunicar sus angustias. Los jóvenes tienen una gran habilidad para la comunicación casual. ¿No le ha pasado a usted, papá y mamá? ¿Cómo te fue en el día de hoy? ¿Le contestan en monosílabo? Bien. Mal. Regular. Y nosotros como padres quedamos, ¿cuál opción escojo? Porque me dejó igual. El joven interpreta, te estoy comunicando, pero el padre se queda en el aire. Porque la respuesta es muy general, es muy simple, porque estamos en la generación donde no se cultiva el abrir del alma. Estamos en la cultura de no comunicar lo que nos angustia. Estamos en la generación de no poder comunicar nuestras inquietudes.
Y lo que vemos es una generación levantándose, reprimida, represiva, amurallada, y estamos encontrando gente o adolescentes que eventualmente serán adultos, que no pueden comunicar sus inquietudes, no pueden manejar sus pasiones, no pueden manejar sus conflictos o miedos, y por ende espiritualmente adolecen. Así que lo primero, creo que he dicho un montón, pero ahora voy a tratar de ponerlo en orden. Para yo como papá poder promover una conexión. Diga conmigo conexión. Y vuelvo y lo digo, conexión será de que el adolescente, el hijo, la hija, sienta la libertad. Diga conmigo libertad. De comunicar su mundo. ¿Por qué tú te enteras que tiene un noviecito y te enteras por segunda persona? ¿O te enteras cuando ya tienen el primer aniversario de novios? ¿No será como un poco tarde? ¿Qué es lo que muchas veces la jovencita te dice? Miedo a tu reacción. Miedo a lo que me vas a decir. Miedo a cómo puedes interpretar. Pues yo como padre tengo que hacer una provisión y una revisión a poder estimular la comunicación libre de mis hijos. Lo cual significa, esto es lo que realmente significa, que aunque no me guste lo que voy a escuchar, doy permiso a la expresión. Vuelvo y lo oriento. Para poder ser padres efectivos en la comunicación, tengo que darme la oportunidad, tengo que darme la disciplina, aprender a escuchar, aunque difiera con lo que escucho. Si tu hijo o tu hija sospecha que lo que te puede comunicar, en vez de promover apertura al escuchar, le lleva a una reacción, ya la comunicación quedó saboteada. Si la comunicación quedara saboteada, le puedo garantizar que en ese ángulo, en ese aspecto de la vida de tus hijos, ya la conexión ha quedado saboteada. Es tan asombroso las ofertas que nosotros como padres le damos a nuestros hijos. Oye, tú conmigo puedes abrir tu corazón. Oye, tú conmigo tú puedes ser transparente. Oye, tú conmigo puedes vaciarte y tú sabes que yo te voy a escuchar. Esa no es necesariamente la inquietud de tus hijos. La inquietud de tus hijos es, esa oferta está tentadora, pero no creo en ella porque yo te he visto cómo tú reaccionas en otras personas, cómo tú tratas a otros individuos de la casa, cómo tú reaccionas en el misma controversia con el hijo del vecino, y si lo haces con el extraño, cuán más amenazante será para conmigo. Eso es lo que yo escucho en muchos adolescentes. Ah, no, pero contigo es diferente. Que lo pudiera ser diferente si el prejuicio o el malestar que yo sufra con el ajeno va a ser el mismo prejuicio que impacte mi relación de hogar. Por eso el modelaje es tan importante. Así que promover la conexión demandará que yo pueda promover libertad de expresión, lo primero, y también poder aprender a escuchar sin reaccionar. Es más, dígalo conmigo, escuchar sin reaccionar. Y hay tanta mamá y tanto papá que literalmente, ojalá esto fuera un demonio, ojalá fuera esto un pichón, ojalá fuera esto una malicia.
Le aseguro que estaría haciendo yo cultos de liberación inmediatamente, porque esta sería la mayor malicia que estorba, que cancela la comunicación parental. Esto sí yo anhelaría que fuera un demonio. Le estaría cayendo como bombero. Pero lamentablemente no lo es. Es mucho más complejo y sofisticado que un espíritu inmundo, porque tiene mucho que ver con mis ideas, tiene mucho que ver con mis miedos, tiene mucho que ver con mis prejuicios, tiene mucho que ver con lo que yo defino como amor parental. Involuntariamente, muchos de nosotros como padres llamamos amor a una experiencia tóxica que transmitimos de generación en generación. Lo que algunos de nosotros llamamos la maldición generacional no es otra cosa que un mal modelaje que seguimos perpetuando de generación familiar a otra, a otra, a otra, a otra. Me encantaría que fuese una controversia espiritual, porque reprendiendo y cancelando se resuelve. Pero ¿quién reprende un mal modelaje? Un mal modelaje no se reprende, un mal modelaje requiere confrontación, requiere asumir responsabilidad, requiere reestructurar el pensamiento, requiere aceptar que estoy mal, requiere renovación de la mente, requiere cambio de actitud, requiere benignidad, requiere apertura. O sea, técnicamente la persona tendrá que ser desconstruida. Pues no en balde, hay tantos padres que los conflictos relacionales, los conflictos de vínculos, los conflictos afectivos, en vez de trabajarlos desde esa deficiencia relacional, lo espiritualizan, lo demonizan. Entonces se le va a los recursos que tienen que estar invirtiendo en cambiar mi actitud, en cambiar esas impulsividades, en cambiar esa amargura que hay dentro de mí, en enfrentar esos miedos a que se repita la pérdida que yo sufrí en mis hijos, a mi incapacidad de comunicarme, a enfrentar mis prejuicios. Esas energías las enfocan en reprender al diablo. Las enfocan en cómo Dios cambia a este muchacho, en cómo Dios se le mete por dentro, en cómo Dios se le revela en su vida. Lo cual no es nada malo, es sumamente bueno, pero yo puedo hacer todo ese tipo de solicitud al Señor, todo ese tipo de cancelación del mundo espiritual, pero si no cambia mi actitud, el milagro no se va a sostener. Voy a estar cíclicamente en esa controversia. Estoy apagando fuegos continuamente y Dios lo que le interesa es una solución permanente. No es tapar la herida y maquillarla, es que haya un cambio cardinal en el corazón. Primera herramienta: los padres tienen que ofrecer su ser. Ofrecer mi ser significa, tengo que educar emocionalmente a mis hijos y crear vínculos. ¿Cómo yo aprendo a educar emocionalmente a mis hijos? ¿Cómo yo construyo vínculos? Por ejemplo, yo como padre, yo quiero construir un vínculo. Por ejemplo, yo quiero entrar en algún mundo bien particular de mi hijo. Por ejemplo, mi hijo es un gamer. Es un gamer. Eso significa, es un perito en los juegos electrónicos. La gente lo llama adicto, yo lo llamo perito. Porque el término adicto es de maldición. El término de perito es de bendición. Y si yo quiero regular esa actividad, no hay probabilidad que la pueda regular y enseñarle mayordomía si lo categorizo como adicto. Hay mejor probabilidad de que él desarrolle mayordomía en esa destreza si lo celebro como perito. ¿Cuántas veces él y yo no hemos tenido diferencias
en la cual le he dicho, necesito que inviertas más tiempo en tus estudios. No quiero que canceles tu peritaje en los juegos, porque yo te he observado, eres bien competente, tus amigos te buscan, la gente alrededor del mundo, o sea, el internet, te celebran tus récords, celebran tu puntuación. Me siento tan orgulloso de esa distinción que tú tienes y quiero que la sustentes, quiero que la guardes sin que me descuides tu responsabilidad académica, sin que me descuides tus notas en matemática, sin que me descuides tus notas en español, sin que me descuides tu horario de estudio, sin que me descuides tu horario de descanso, sin que me descuides el que recojas el cuarto, sin que me descuides que ayudes a tu mamá a botar la basura. ¿Qué hace un papá o una mamá tradicional? ¿Cómo lo habla? ¿Cómo lo dice? Estás colgado, eres un desastre, estás invirtiendo la porquería de tu tiempo en la porquería consola. Un día de esto le voy a meter un batazo, le voy a coger y lo voy a estrellar contra el zafacón, va a desaparecer, un día de esto no lo vas a encontrar. Me encantaría llamarlo revelación, pero es lo que los padres me dicen, cómo hablan. Pues medite en lo que le orienté. Examine los dos modelos. Yo le pedí lo mismo a mi hijo. Le di dos modelos. Un modelo de afirmación. Dígalo conmigo, modelo de afirmación. Y le di el otro ejemplo, el modelo de cancelación. El modelo de afirmación es, celebro la virtud de mi hijo para poder lograr mayordomía en las otras áreas que necesito que crezca. El modelo de cancelación es un estilo neurótico, que significa, estoy cultivando una relación de amor y odio. Estoy cultivando una conexión de aceptación y repudio. ¿Y qué va a hacer eventualmente ese estilo? Crear distancia. ¿Qué va a hacer ese modelo? Estoy tratando de que el menor disfrute de sus juegos sin que se refugie en ese mundo. En el modelo de cancelación, lo que realmente yo hago es que lo acabo de echar hacia ese mundo. Y lo pierdo relacionalmente. ¿Y por qué le digo modelo de cancelación? Porque en el mismo ejemplo que le estoy instruyendo, ¿qué es lo que usted está descubriendo? Para este joven, mi hijo, ¿el juego es algo de valor? Me imagino que sí. Pues tengo que aprender a respetar ese valor. ¿Usted sabe cómo los hijos se dan cuenta que sus padres les aman? Por el respeto que nosotros ministramos a sus valores. Hay muchos juegos que no me agradan. Hay muchos juegos que no me gustan. Inclusive hay muchos juegos que encuentro zánganos, aburridos. Pero, cuando yo me acerco a mi hijo, esa no es la agenda. Mi agenda es cómo fortalecer la conexión. Por lo tanto, no será sorpresa que por cultivar conexión, que es amor, aprenda a sufrir y tolerar el que algunos juegos no me agrade, el que algunos juegos lo encuentre tontitos, para ganar lo más importante, la relación. Mire lo poderoso de lo que son los vínculos. Mi hijo compró en una ocasión una colección de tarjetas de unas figuras favoritas de él, que eventualmente, mientras revisábamos las tarjetas, tenían un alto contenido de satanismo, un alto contenido de brujería, a través de estas inocencias llamados juegos.
como he estado cultivando una relación de respeto, conociendo que para él los juegos es algo muy virtuoso e importante para él, cuando comenzamos a hacer la investigación y él descubre que estas cartas, que estos personajes tienen una asociación con las tinieblas, con mucho dolor, pero con mucha determinación, él mismo la destruyó. No tuve que arrebatárselas, no tuve que quitárselas, no tuve que decirle, ¡eso es del diablo! Y usted preguntará, mire lo que este joven hizo de su acto voluntario, él mismo. Decomisó las tarjetas, él mismo decomisó ese juego, porque le enseñé valores con conexión. Lo que quiero concientizarle, los papás de esta época son excelentes educando en valores, pero no cultivan conexión. Los padres no únicamente ofrecen su ser, que es educarlos emocionalmente. ¿Qué es educar emocionalmente? Estoy hablando de las técnicas, herramientas que usted desarrolla para cultivar una conexión. Por ejemplo, educar emocionalmente a un adolescente, educar emocionalmente a un hijo, significa que en los momentos de frustración, en los momentos de conflicto, en los momentos de crisis, pues, usted ha visto que a veces los adolescentes presentan actitudes. Algunos tiran la puerta, algunos no quieren hablar, algunos se ponen jaquetones. Y usted cuando ve esa actitud, en vez de usted comprender esa actitud es resultado de un malestar que sufre él o ella, ¿sabe cómo usted lo interpreta? ¡Ah! Me faltaste el respeto. Mire la crisis que se avecina. Mire el terremoto que se acerca. Mire el huracán que está llegando. De una crisis en el afecto, de una crisis en lo que ese joven siente, ahora se ha redefinido a una falta de respeto a la figura parental. Entonces, el padre típico, ¿qué hace? ¿Qué tú hiciste? ¿Cuál es esa actitud? Porque no sabe discriminar o discernir que dicha reacción es el resultado de un malestar que sufre y yo lo interpreto como un ataque hacia mi autoridad. Por ejemplo, mi hijo a veces cuando se molesta con su mamá, tira la puerta de su cuarto. Tiene 13 años. Totalmente comprensible estas actitudes, porque su etapa de desarrollo, particularmente los 13, es la de madurez emocional. Pero si usted no sabe eso, usted lo va a interpretar, esto es un malcriado. O usted va a interpretar, aquí Satanás no va a gobernar. Aquí el diablo no se va a meter. Si se da cuenta lo que le estoy orientando, la visión de mundo que usted tenga es la que va a dirigir tus interacciones, para bien o para mal. Pues cuando yo veo ese episodio, si yo lo manejo como el padre típico, brinco de la cama, voy como un toro hacia por el pasillo
Llego a la puerta, ¡acaba de abrir esa puerta! ¡Ábrela ahí! ¡Que acabo de llegar! ¿Cómo es posible que tú, quién es el hombre, quién es el macho de esta casa para tú estar tirando puertas? Yo soy el que pago la renta aquí. Si hay alguien que aquí puede tirar la puerta, soy yo y no lo hago. Y la pregunta es, ¿todo ese discurso para quién es? No es para el muchacho. Eso es un padre traumatizado, acomplejado, harto de pagar deuda. Eso es todo lo que está ocurriendo. El adolescente hace un espectáculo y los padres hacen uno peor. Parece el circo de los hermanos Suárez en la misma casa de uno. La Biblia dice, la blanda respuesta aplaca. Estoy lidiando con un adolescente de 13 años que está aprendiendo a regularse emocionalmente. Dicho sea de paso, este fenómeno ocurre de entre los 12 hasta los 18. 5 años de taller. Usted quiere ayudarlos a que se manejen maduramente en esa etapa que le tiene que meter mano. Usted ayuda o embarra. O sea, lo daña. Pues mi hijo hace esas reacciones. Y cuando ocurre, yo me levanto con mi calma, como tiro la puerta. Papá, hijo, déjeme entrar. Porque una destreza para regular emocionalmente a un hijo que emocionalmente necesita regulación es gobierno en la respuesta. La disciplina tiene que ser firme pero serena. Tocó la puerta. Hijito, déjeme entrar. Y él viene al ratito y abre la puerta. Yo entro y cierro la puerta. Eso se llama intimidad. Él tiene una hermana. Y él tiene una mamá. Si yo lo reprendo públicamente, pierdo lo más importante. Cómo crear un vínculo de respeto, cómo disciplinar con discreción y poder corregir sin atentar con la dignidad de su persona. Porque a los 13 años, más la hermana que tiene 10, la hermana a los 10 está pendiente de cómo, si él metió las patas, ¡ay, también hizo esto otro! O sea, le echan leña al fuego. Pues yo cierro la puerta para que la hermanita presentada no aparezca y sea de fiscal del enemigo. Entonces, en serenidad, pero firmeza, ¿por qué tiraste la puerta? ¿Por qué tiraste la puerta? Dice, porque estoy enojado. Excelente. ¿Puedes enojarte sin tener que tirar la puerta? Estoy educando emocionalmente. ¿Qué significa? Yo puedo enojarme, no tengo que llevarlo a un acto agresivo. Educar emocionalmente significa, ¿estás enojado? ¿Qué tal si aprendes a hablar tu enojo? Háblame de tu enojo. Adolescentes con conductas y actitudes impulsivas se mantienen porque no saben verbalizar su frustración. Pues entonces usted puede educar emocionalmente a ese individuo, estimulándolo a que comunique la causa de su malestar. Porque el hablarlo libera esa carga negativa. Lo libera y le estás dando educación de cómo lidiar con el enojo. Los padres nutren también la personalidad, que significa tengo que enseñarle a cómo manejar conflictos y manejar la frustración.
Si algo que destaca al adolescente es que quiere todo a su manera. Y usted va a escuchar que la protesta de un adolescente continuamente, ¿por qué esto no es así? ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué la vida es así? Y algunos llegan hasta el conflicto existencial. ¿Y por qué Adán pecó? ¿Y por qué estamos todos tan chavos por culpa de él? ¿Por qué no se perjudicó solamente él? Entonces lo que quiero que comprenda es a los hijos, para poder desarrollar una conexión saludable, tengo que orientarlos a cómo manejar esos episodios llamados frustración, que significa, tengo que enseñarles a que el mundo no opera basado en sus expectativas. O sea que la gente no todo el tiempo responde como ellos piensan. Que como hay gente buena, también hay gente no buena. Que como hay gente que ayuda, hay gente que no ayuda. Que como hay gente que es agradecida, hay gente que toma ventaja. Yo tengo que darle a mis hijos, en lo que esté a mi alcance, bajo la tutela como padre y bajo el techo de mi casa, la mejor referencia posible del mundo real allá afuera, para que cuando se topen con él, ya tenga un manual de instrucción aquí en su cabecita, de que le dieron, le advirtieron, le orientaron, esto es posible, esto puede ocurrir, y esta es la posible respuesta a esa controversia. No necesariamente de que el reino de Dios, que continuamente le instruyo, le predico, le enseño, también le está esperando allá afuera, porque allá afuera es otro reino lo que está operando. Yo vengo a nutrirme del reino de los cielos para aprender a aplicarlo en el reino de allá afuera. Para ir desarrollando músculos espirituales, para consolidarlos en el manejo de allá afuera. Y como parte de esa experiencia de manejar conflictos, no será sorpresa que en el aplicar esos valores, algunos de ellos tropiecen, algunos de ellos caigan, algunos de ellos experimenten pérdida, algunos de ellos experimenten frustraciones. Tenemos una tendencia enfermiza de predicar un reino que no admite errores, que no admite pérdida, que no admite fracaso, que no admite frustración. Eso es una teología tóxica. ¿Por qué? Porque aún el mismo Cristo en su ministerio experimentó pérdida, experimentó frustración, experimentó crisis, experimentó hambre, experimentó fragilidad, experimentó soledad, experimentó inclusive desamparo. Porque yo voy a ilustrar a mi hijo con una teología totalmente contraria a la realidad del reino. Que en otras palabras lo que nos enseña es que a pesar de estas pasiones, a pesar de estos sufrimientos, yo puedo tener una actitud de esperanza, porque he de prevalecer, no solamente en este siglo, sino en el venidero, aunque sufra pérdida, aunque sufra momentos de debilidad, aunque sufra momentos de frustración. Eso no cancela mi fe, todo lo contrario, la reactiva y la fortalece. Pues ¿cuántos hijos, cuántos adolescentes no terminan la relación con Dios? Porque la ecuación mental es, yo pido, yo oro, y Dios contesta, y tiene que contestar basado a mi expectativa. Cuando no contesta basado a mi expectativa, Dios no existe. ¿Y qué es lo que le dice el mundo de afuera? Dios no existe. Si el Dios tuyo es tan grande como tú dices, ¿por qué no contesta tu oración? ¿Por qué no contesta conforme a tu expectativa? ¿Por qué no contesta conforme a tu necesidad? Porque nosotros acá hemos descubierto que no necesariamente Dios tiene que contestar conforme a nuestra expectativa. Está más orientado a contestar conforme a su propósito para con nosotros. Porque es un propósito formativo, no es un propósito de conveniencia. Los padres, para promover una conexión, tercer punto, enseñan a sus hijos a pensar. Los padres
tienen que enseñar a sus hijos a pensar. ¿Y qué es enseñarles a pensar? Cometen una falta, toman una acción equivocada, papá, mamá, no haga usted el análisis, no haga usted el señalamiento, mucho menos haga usted ya y adjudique la culpa, y mucho menos aplique el castigo. Invite mejor a su hijo. ¿Qué tú crees que hiciste equivocado? Si te dice no sé, pues cuando sepas, hablamos de restaurarte privilegios. Me interesa que tengas privilegios. Pero si ahora no sabes, no te preocupes. Cuando sepas, me comunicas para restaurarte los privilegios lo más pronto posible. Usted va a ver que de momento revelación va a venir. De momento Dios los ilumina. Ah, sí, me di cuenta que mi actitud no es la mejor. Ah, qué bien. ¿Qué significa? Los padres tenemos que estimular a nuestros hijos a pensar. ¿Qué significa? Que mediten en sus motivaciones, que mediten en sus acciones, que mediten en sus interacciones. Las acciones son individuales, las interacciones son para con otros. Tenemos una generación que se está levantando que lo más que le distingue es ausencia de conocimiento propio. No tienen conciencia de sus fragilidades, no tienen conciencia de sus limitaciones. Pues el yo permitirles y estimularles a que mediten acerca de sus conductas. Por ejemplo, cuando yo tengo que disciplinar a mis hijos, el estilo o el acercamiento que yo utilizo, ¿qué fue lo que hiciste mal? Yo sé lo que hicieron mal. Me interesa saber si ellos saben lo que hicieron mal. ¿Y cómo lo sé? Con el relato que me digan, me dará una idea, si están conscientes de la acción, lo primero. Y segundo, la motivación de esa conducta. Porque si yo quiero cambiar la conducta, primero tengo que cambiar la programación, motivación. Pues, para enseñarlos a pensar, tengo que dar permiso a que reflexionen. Tengo que dar permiso a que se miren por dentro. Tengo que permitir que se autoevalúen. Y eso no será posible si yo hago el análisis, si yo hago el evalúo, si yo hago la determinación. Porque eso se llama un estilo parental directivo. Lo cual hace que el adolescente se torne dependiente al juicio de sus padres. Pero él no desarrolla juicio propio. Ese va a ser el blanco en la escuela de bullying, abusos, que le tomen el pelo, que tomen ventaja de él, porque no le damos la oportunidad a que desarrolle criterio. Cuarto punto. Los padres que promueven una conexión con sus hijos los preparan para enfrentar el fracaso. ¿Qué significa? Para educar emocionalmente a mis hijos y poder promover una conexión, tengo que ayudarles a que aprendan de sus errores. Esto es algo bien importante, porque cuando un adolescente, un hijo, comete errores o experimenta fracaso, tiene que lidiar con dos emociones bien titánicas que se llama culpa y vergüenza. Y la tendencia de la culpa y la vergüenza es retirada, es una máscara relacional, es negación. Y lo que quiero estimular en ellos es que
por más errores que cometan, su seguridad como hijo no está en juego. La mejor medicina contra la culpa y la vergüenza es que los hijos puedan interpretar que por mayor falta que cometan, el amor y la aceptación de ellos como hijos es incondicional. Escuche la distinción. No es que yo sea incondicional con la conducta, es incondicional con el individuo. ¿Qué significa? Estoy en protesta con la conducta no adecuada, pero tu posición como hijo o hija está asegurado. Porque si yo soy de los padres que cuando cometen errores o tienen una experiencia de fracaso, termino rematando la experiencia, cancelando la relación, diciéndole no quiero saber de ti, no me vuelvas a hablar más, recoge tus bartulos y vete de la casa. Lo único que he hecho es la poca conexión, terminar de averiarla. Quinto, los padres dialogan con sus hijos y dialogar con sus hijos significa escuchar sin dirigir, escuchar sin contradecir. ¿Le ha pasado alguna vez que ha hablado con sus hijos y ni tan siquiera pueden permitir que terminen la línea de pensamiento de lo que están hablando, que usted no está de acuerdo porque ya usted está preparado para contradecir? Una comunicación efectiva, que es lo que promoverá una conexión efectiva, será que yo aprenda a escuchar aunque difiero. Pero hay muchos padres que le da miedo. No, porque si yo la escucho, entonces ella va a interpretar que yo estoy validando, que estoy de acuerdo. No, y cuando usted escucha, lo único que usted está haciendo es validando a la persona. Cuando le den permiso a opinar, entonces usted cuestiona el contenido. ¿Cuántos hijos no restringen la comunicación porque les contradecimos o los refutamos? Nosotros mismos, involuntariamente, saboteamos la conexión que luego desesperadamente queremos recuperar. Y finalmente, para lograr una conexión, los padres tienen que hablar y aprender a hablar de su historia. Los padres tienen que aprender a relatar a sus hijos sus historias de experiencias aprendidas. Continuamente me siento, ¿verdad? Dialogo con mis dos hijos acerca de mi historia como hijo, acerca de mi historia como joven, acerca de mi historia como adolescente, acerca de mi historia como familia, acerca de mi historia como pérdidas, acerca de mi historia como logros, acerca de mi historia de los miedos, acerca de mi historia cómo logré superar dichos miedos. En yo compartir mi historia, le estoy abriendo mi mundo a mis hijos. No solamente que yo entre a su mundo, también tengo que dar la oportunidad que entren al mío. Porque mientras mejor conozcan el mío, mejor pueden entender por qué yo soy como soy. Y no lo limitan, es que mi papá es así, o es que mi mamá es así. Entonces ustedes saben las definiciones que ellos le dan cuando no conocen tu historia. Es que es una vieja, es anticuada, este es un sargento, o se cree que esto es una prisión y que yo soy el prisionero. Esas son las conclusiones obtusas que los adolescentes llegan porque no conocen tu historia. Al no conocer tu historia, al no conocer tu referencia, ellos le ponen el escrito a tu historia. Y de ahí te reinterpretan y te redefinen. Con esto concluyo. Para formar el carácter, para lograr una conexión efectiva, le he dicho el secreto para yo trasladar valores del reino en el carácter y la personalidad de mis hijos en un mundo tenso allá afuera, tengo que cultivar
vínculos, tengo que cultivar relación, tengo que cultivar conexión. Nunca corrija en público. Nunca use autoridad con agresividad. La autoridad es firmeza, pero con serenidad. Si usted es de las mamás o de los papás que son reactivos, que trabajan por impulso, que te dije que no. Eso es lo que quiero decir. Eso no es autoridad. Eso es crisis y desesperación. Los hijos ven ese modelaje o ese estilo, lo que va a interpretar, esta no sabe ni lo que quiere. Por lo tanto, you're gonna pay the price. Me la voy a echar al bolsillo. ¿Sabe cuántos hijos, al ver que sus madres y padres son reactivos, hacen muchas conductas para incitar eso? Ay, yo lo hago por fastidiarla. Es que se ve tan ridícula. No, pero tu mamá no puede manejar eso. Tu mamá no puede manejar esos vacilones, esos relajos. Ay, sí, pero es que ella se pone loca. Así me dicen, una loca. Es un loco, lo toma todo como personal. Tus hijos te leen. Te leen. La autoridad tiene que ser en firmeza, pero con serenidad. Apártese de la crítica. Usted tiene que señalar algo, siéntase a dialogar. La crítica es señalo la conducta negativa con un señalamiento negativo. Usted no disciplinó, usted lo que hizo fue atacar a la persona. El mejor castigo es el que se negocia. Muchas veces yo le he tenido que quitar privilegio a mi hijo. ¿Sabe cómo entro en esa transacción? Esta falta que cometiste, ¿qué consecuencia tú piensas merece? En vez de yo imponer el castigo, lo invito a la transacción. ¿Qué tú piensas pudiera ser la consecuencia para corregir esta falta? Y negociamos. A veces me dice, quítame el juego por una semana. Y yo, ¿qué tal si te lo quito por 3 días? Oh, buena idea. Lo traje a la mesa. Le estoy quitando el privilegio, pero realmente el mensaje que lo quiero llevar es, yo no quiero quedarme con la consola, quiero ganar tu corazón. Elogiar antes de criticar. Elogiar antes de criticar. Elogiar antes de criticar. Elogiar antes de criticar. Termino con esto y concluyo. En la cultura latina tenemos un estilo muy tóxico. Somos más orientados a la crítica que al elogio. Por lo tanto, no es sorpresa que haya tanto hijo en hogares latinos que la estima esté tan estropeada, porque involuntariamente nuestras críticas, que son tan dominantes, son muy superiores que nuestros procesos de elogio y celebración. Mi recomendación, aléjese de la crítica, entre en diálogos correctivos. Eso requiere tiempo, requiere un esfuerzo, requiere una inversión, pero justifica la ganancia, que es proteger la conexión. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima.